Bueno, entonces como les había dicho el día de ayer, vamos a iniciar este curso de mecánica cuántica y la primera parte está relacionada con los métodos aproximados. Entonces vamos a estudiar el primero de ellos, que es el método de las pequeñas perturbaciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar por allí y podríamos, bueno, está bien, empecemos con el método de las pequeñas perturbaciones. Entonces, como se sabe, la mecánica cuántica en definitiva es descrita por la ecuación de Schrödinger. Sí, es un elemento esencial y muchas veces esta ecuación no es posible resolverla. Entonces, para eso se necesita hacer uso de algunos métodos aproximados que nos permitan encontrar una solución. Y uno de los métodos es cuando la perturbación que actúa sobre un sistema, esta perturbación es pequeña. Entonces ahí vamos a ver un desarrollo que se puede hacer para poder encontrar una solución aproximada. Entonces veamos eso en la pizarra ahora. Sí, voy para allá. Y bueno, entonces nosotros tenemos un hamiltoniano, ¿sí?, que describe el sistema. Bueno, hoy estamos con 18. Y los métodos aproximados y el primer método, el método de las pequeñas perturbaciones. Bien, entonces, como les indicó, no siempre se puede resolver la ecuación de Schrödinger. Esta se puede resolver entonces de manera aproximada. Y vamos a considerar que el sistema tiene un hamiltoniano. Este es un sistema no perturbado, caracterizado por H0, no perturbado. Y conocemos los valores y los vectores propios de este sistema no perturbado, que vamos a representar de esta manera. Es N0 por phi. ¿Sí? Entonces, si quieren, le damos 1 a esta relación. Y bueno, estos son los valores propios, ¿sí?, y estos son los vectores propios, ¿sí? Bien, entonces, este sistema en un instante determinado, digamos, esto es para t igual a 0, en un tiempo t mayor que 0, el sistema se perturba, ¿sí?, se altera con una pequeña perturbación. ¿Sí? La perturbación la vamos a considerar de esta manera, lambda por W. Generalmente este W depende del tiempo, pero en una primera instancia vamos a hacer que este W no dependa del tiempo. Esta es la perturbación. Y lambda es considerado bastante pequeño para que ese término sea pequeño. Entonces, el hamiltoniano, en definitiva, del sistema perturbado será ahora H0, depende del tiempo, más lambda por W, ¿sí? Entonces, esta sería la relación que nos caracteriza al sistema perturbado. Y la ecuación de Schrödinger, evidentemente, esta ecuación sería IH de A de t por psi de t igual a H del sistema perturbado por psi de t. ¿Sí? Esta ecuación que está aquí sería nuestra ecuación de Schrödinger
para el sistema perturbado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que resolver esta ecuación y, bueno, en general, esta perturbación que está aquí, en esta relación, esta perturbación W depende del tiempo. Podemos ponerlo explícitamente en función del tiempo. W de t. Y nosotros, en ese sentido, tendríamos esta ecuación de Schrödinger, que es la relación 3. Esta relación no siempre es posible de resolver. En este caso sí lo podemos hacer debido a que la perturbación lambda W es bastante pequeña. Entonces vamos a resolver esta ecuación 3. Primero vamos a considerar el caso de la solución independiente del tiempo, ¿sí? Entonces veamos el primer caso cuando el sistema no depende del tiempo. Entonces, pongamos aquí el primer caso, cuando no depende del tiempo, si la perturbación es independiente del tiempo. Es decir, este término lambda W es simplemente una constante, ¿sí? Ese sería el caso cuando no depende del tiempo. Nuestro hamiltoniano sería H igual a H0 más lambda W. Y en este caso, si la perturbación es constante, la ecuación de Schrödinger pasaría a ser la ecuación de valores y vectores propios, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación de Schrödinger es simplemente H por psi igual a lambda, a la energía por psi. Esta ecuación sería la ecuación que tenemos que resolver y como ustedes pueden ver en este caso cuando la perturbación es constante y pequeña, bueno, hay que enfatizar en eso que este lambda es bastante pequeño. Entonces, la ecuación 4 se puede resolver y esta ecuación no es más que una ecuación de valores y vectores propios, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación es una ecuación de valores y vectores propios. Bien, entonces, veamos eso, cómo es que resolvemos este sistema, esta relación 4, cuando la perturbación es constante. Después, más adelante, vamos a ver cómo se resuelve la ecuación 3 cuando la perturbación no es constante. Entonces, aquí lo principal es tener en consideración que el sistema ha sido perturbado por este término de aquí, ¿sí? Ese es el término de perturbación. Y ese término es pequeño, ¿sí? Bien, entonces, para resolver esta relación 4 que tenemos ahí, que es la ecuación de valores y vectores propios, lo único que hacemos es básicamente, pongamos esto bien, para que se vea mejor. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ciertos desarrollos del estado del sistema y de la energía del sistema en potencias de lambda, ¿sí? Esa es la técnica que se sigue para resolver esta ecuación de valores y vectores propios. Entonces, desarrollo de psi de t y de la energía en potencias de lambda. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste eso? Nosotros simplemente representamos
al psi de lambda, en este caso sería así, psi de lambda, como un estado 0 más lambda por un estado 1, más lambda cuadrado por un estado 2, etcétera, ¿sí? Y la energía igual, la energía en potencias de lambda sería igual a una energía E sub 0 más lambda por epsilon 1 más lambda cuadrado por epsilon 2 y etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos estos desarrollos y estos desarrollos reemplacemos en la ecuación 4, ¿sí? Hagamos eso, ¿sí? Entonces, tomamos 5, estos desarrollos 5 y reemplazamos en 4. Reemplazamos 5 en 4. Tenemos. A ver qué obtienen al hacer ese reemplazo. Hagan eso, por favor. Bueno, es bastante simple, ¿no es cierto? O sea, algo puedo adelantar, digamos, H sería H0 más lambda por W y el psi que sería 0 más lambda por 1 más lambda al cuadrado por 2 por el estado 2 y eso al otro lado sería epsilon 0 más lambda por epsilon 1 más lambda cuadrado por epsilon 2 y multiplicado por otra vez psi que sería 0 el estado 1 por lambda y más el estado 2 por lambda cuadrado, ¿sí? Entonces, ese sería el reemplazo de estos desarrollos en la relación 4. Y de ahí el siguiente paso sería simplemente igualar los coeficientes de la misma potencia de lambda, ¿sí? Hagamos eso, igualemos los coeficientes de la misma potencia de lambda. ¿Y qué obtenemos? A ver, ¿qué obtienen? ¿Sí? O sea, yo podría, de esta expresión última, simplemente igualar los coeficientes con la misma potencia de lambda. Entonces, tendría lo siguiente. Para la potencia lambda 0, ¿cuál es el resultado? Para lambda 1, para lambda 2, ¿sí? A ver, primero para la potencia lambda 0, ¿qué sería? Multiplicar, me queda H0 por el estado 0, ese sería un resultado, ¿sí? Al hacer este producto, H0 por el estado 0. En el lado izquierdo, el otro ya sería la primera potencia. Entonces, al igualar los coeficientes queda H0 por el estado 0 en el lado izquierdo y en el lado derecho, en cambio, sería E sub 0 por el estado 0. ¿Sí? E sub 0 por el estado 0. Bien, entonces nosotros vemos que este caso con lambda igual a 0 corresponde al caso no perturbado, ¿sí? Sí, porque es el H0, el hamiltoniano no perturbado, y el estado 0 y el epsilon 0. Entonces, como esto corresponde al estado no perturbado, al sistema no perturbado, nosotros podemos concluir inmediatamente de esta relación que los estados 0 corresponden a los phi n y la energía E sub 0 corresponde a las energías E sub n0. Sí, que son los estados del sistema no perturbado y las energías de esos estados no perturbados. Entonces, podemos concluir este resultado de esta primera relación. Bien, entonces podemos seguir adelante y hacer lo mismo con la otra ecuación. Vamos a obtener una ecuación al igualar los coeficientes de la primera potencia de lambda. Y en ese caso, la ecuación que resulta sería 4. Si ustedes me ayudan.
¿qué ecuación resultará? A ver, por ejemplo, uno de los términos que resulta es este, ¿no es cierto? H0 por el estado 1. H0 por el estado 1, ese es el lado izquierdo. H0 por el estado 1. ¿Sí? ¿Alguna otra primera potencia? También lambda W por el estado 0, ¿no es cierto? Aquí está lambda W por el estado 0. Entonces sería más W por el estado 0. ¿Sí? Eso sería en el lado izquierdo la primera potencia. Y en el lado derecho, en cambio, tendríamos el sub 0 por el estado 1. ¿Y qué más? Y lambda E1 por el estado 0. Entonces sería más E1 por el estado 0. ¿Sí? Eso es lo que resulta al igualar los coeficientes de la primera potencia. Entonces, esos coeficientes los podemos ordenar y en últimas podríamos concluir que W, a ver, sería H0 menos S0, poniendo todo bajo el mismo estado, nos quedaría H0 menos E sub 0, todo esto por el estado 1, y aquí sería más W por menos epsilon 1 por el estado 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces obtenemos esta ecuación que está bien, creo, ¿no? H0 menos E0 por el estado 1 más W menos E1 por el estado 0 es igual a 0. Obtenemos esta ecuación de aquí. Entonces, esta ecuación es el resultado de igualar los coeficientes de la primera potencia de lambda. ¿Sí? Bueno, de la misma manera encontremos una ecuación al igualar los coeficientes de la segunda potencia de lambda. ¿Sí? Entonces, ¿qué resulta ahí? A ver, ¿qué obtienen? Sería el H0 en el estado 2. También el lambda W en el estado 1. Eso en la izquierda. Ya. En la derecha es el E0 en el estado 2 igual y el lambda E1 en el estado 1. Ya. Y el E2 era en el estado 0, ¿no? Ajá. Sí, entonces, si eso agrupamos, vamos, bueno, pongamos así para seguir el mismo esquema y obtener esta ecuación que estamos buscando. Entonces, usted mencionó que sería H0 por el estado 2, ¿no es cierto? ¿Eso sería? Sí. Sí, H0 por el estado 2. Luego va más, ¿qué más tenemos? W por el estado 1. Ajá. ¿Sí? W por el estado 1. Ya. Luego No hay más ¿cuál? ahí. A la ¿Nada más? derecha. Sí, no, nada más. Ya, y en la derecha tenemos El 0 en el estado 2. O sea, el el sub E0 en el 0 en el estado 1. estado 2. ¿Ya? El E sub 1 en el estado 1.
E sub 1 en el estado 1. Sí, E sub 1 en el estado 1. Y nada más. L sub 2 en el estado 0. Y el E sub 2 en el estado 0. Más E sub 2 en el estado 0. Sí, bien. Entonces, esto podemos ordenar y fácilmente vemos que encontramos una nueva ecuación. Y esta ecuación sería H0 menos E0 por el estado 2, ¿no es cierto? Y luego tenemos W1 menos E1 por el estado 1. ¿Sí? Que sería más W por el menos E1 por el estado 1. Y luego, finalmente, menos E sub 2 en el estado 0. E sub 2 en el estado 0. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que encontramos cuando igualamos las potencias de lambda cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación. Así llegamos a obtener estas ecuaciones en las diferentes aproximaciones. Sí, podemos subir la aproximación y calcular en lambda al cubo si queremos. Y todas estas ecuaciones vamos a ponerles un nombre. Esta es la aproximación 0. Es nula. Esta es la primera aproximación. Y esta de aquí es la segunda aproximación. ¿Sí? Entonces, la idea ahora es trabajar con estas tres ecuaciones, I, 2i, 3i, trabajar con estas tres ecuaciones y encontrar lo que nos propusimos al principio, los valores y vectores propios. ¿Sí? De la primera ecuación ya sabemos directo cuáles son los valores y vectores propios en la aproximación nula y podríamos hacer lo mismo para las otras dos aproximaciones. Entonces empecemos con la primera aproximación y calculemos los valores y vectores propios en la primera aproximación. Entonces pongamos ese título, primera aproximación. Y el cálculo de los valores y vectores propios. Entonces, primero, para la primera aproximación, sabemos que la ecuación que debemos usar es esta ecuación H0 menos epsilon 0 por el estado 1 más W menos epsilon 1 por el estado 0 igual a 0, ¿sí? Entonces, para poder utilizar esta relación, bueno, antes también tenemos que, bueno, esta es la ecuación que caracteriza la primera aproximación, pero también si estamos en la primera aproximación, debemos recordar que el estado psi, por los desarrollos que hicimos en potencias de lambda, el estado psi va a ser igual al estado 0 más lambda por el estado 1, ¿sí? En la primera aproximación. Y una de las cosas que se tiene que satisfacer, como ustedes bien conocen, es que el producto interno de psi con psi debe ser igual a 1. Entonces podríamos nosotros verificar que se cumple que el producto de psi con psi, debe ser igual a 1. Y si hagamos eso acá, verificamos que esto debe necesariamente darnos 1. Entonces, aquí lo que hacemos es el traspuesto conjugado y multiplicar por el estado psi e igualar a 1, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tendríamos esto, en últimas nos daría el estado 0 más lambda conjugado por el estado 1 como bra, y esto multiplicado por el ket 0 más lambda por el ket 1. Entonces, el producto de estas dos cosas debe ser igual a 1, según lo que estamos exigiendo. Entonces, si hacemos el producto, quedaría 0 con 0 más lambda 0 con 1
más lambda conjugado 1,0 y más lambda cuadrado 1,1. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos la exigencia de que esto debe ser igual a 1. Y ahí veamos qué se puede hacer. Entonces, el producto 0,0, eso sí me da 1, evidentemente, porque es el producto de los phi n con phi n. Entonces, esto de aquí es simplemente 1. Es el producto de los phi n, que son los estados no perturbados. Entonces, estos son ortonormales, así que este producto de phi n con phi n, sí, aquí estamos phi n, eso me da 1. Entonces queda 1 igual a 1 más lambda por 0, 1 y más lambda cuadrado por 1, 0. ¿Sí? Este término de aquí, el último, no lo consideramos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Lambda es mucho más que 1. Sí, exacto, porque estamos considerando perturbaciones pequeñas, entonces lambda es pequeño, eso quiere decir que lambda cuadrado ya es mucho más pequeño. Entonces, como estamos en la primera aproximación, estamos en esta aproximación de aquí, entonces ese término desaparece y solo nos queda ese resultado. ¿Sí? Entonces, de este resultado podemos ya concluir que el producto, para que se satisfaga de que 1 es igual a 1, de que el producto 0,1 es igual al producto 1,0, y esto es necesariamente igual a 0. ¿Sí? Entonces, este es el resultado que se obtiene de exigir de que esté normalizada esta función psi en la primera aproximación. Entonces, ahí demostramos que este producto 0,1 es igual a 1,0 y esto es igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces eso nos va a servir ahora para poder tratar esta ecuación de la primera aproximación, esta ecuación que habíamos escrito. ¿Sí? Bien, entonces, si quieren pueden revisar, tomar nota. Igual está esto grabado, de todas maneras lo pueden ver. Y yo voy a retirar esta parte y simplemente me quedo con este resultado, ¿no? De que 0, el producto interno de 0,1 es igual al producto de 1,0 y eso es igual a 0. Entonces pongamos eso acá, borremos aquí y concluimos simplemente que el producto 0,1 es igual al producto 1,0 y esto es igual a 0, lo que acabamos de mostrar. Bien, entonces lo que hacemos para poder aprovechar ese resultado de la ecuación esta, de la primera aproximación, es ahora proyectar esta ecuación. Esta ecuación lo vamos a proyectar sobre los estados 0. ¿Sí? Entonces vamos a coger esta ecuación y la proyectamos sobre los estados 0. ¿Sí? Entonces la proyección es bastante simple, es solo el producto interno y nos quedaría lo siguiente. Entonces quedaría el producto 0 h menos epsilon 0 por 1 más el producto 0 w menos epsilon 1 por el estado 0 igual a 0. ¿Sí? Y eso es lo que corresponde a la proyección. Y ahí solo hacemos el desarrollo, ¿no? Nada más, el desarrollo respectivo. Entonces sería 0h el estado 1 menos epsilon 0 por 0, 1 más 0 w 0 y menos 0 epsilon 1 0. O sea, este epsilon 1 puede salir incluso. Sí, porque son esas constantes. Entonces sale el producto interno y me queda epsilon 1, 0, 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces eso sería ya desarrollando término por término. ¿Sí? Bien, entonces
Luego que ya hacemos eso, aplicamos lo que conocemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que, a ver, sería, sí está bien, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que el producto 0,0, que está aquí, esto vale 0, vale 1, perdón. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. El producto 0,1 acabamos de demostrar, eso vale 0, ¿sí? Y el producto H0 por 1 también vale 0. Este producto que está al principio, ¿sí? También vale 0. Entonces, si es que fuese así, nos queda de esta ecuación simplemente el valor de la energía E1, que en la primera aproximación ha sido igual al producto 0W0, y eso en los estados, en el lenguaje de los estados que ya conocemos, vemos que en la primera aproximación la energía E1 ha sido igual a phi n en la perturbación W por phi n, ¿sí? Entonces, este es el resultado que encontramos para la energía en la primera aproximación, ¿sí? Bien. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿por qué este término primero que está acá, este término de aquí, por qué ese término vale 0? ¿Cuál es la razón? Porque el estado 0 es estado propio del hamiltoniano no perturbado, entonces lo puedo reemplazar por el valor propio y el producto interno es 0. Perfecto, sí, esa es la razón. Porque acabamos de demostrar que el producto 0,1 es 0. ¿Sí? Entonces, si es que hacemos el desarrollo completo de esto es 0H0, eso es simplemente la energía E sub 0, ¿sí? Por el producto 0,1. Es por eso, ¿no? Entonces, el producto 0,1 es 0 y por esa razón se elimina esto. Entonces, como esto es 0 y por eso no tenemos ese término. Así que el resultado de proyectar esta ecuación que tenemos para la primera aproximación sobre los estados phi n, sobre el estado 0, es el hecho de que nos da el valor de la energía en la primera aproximación. Entonces, con eso nosotros ya tenemos un buen resultado y la energía, voy a borrar. Entonces, en la primera aproximación, la energía ha sido igual a esta expresión de aquí, y podemos concluir así, ¿no? Entonces, en la primera aproximación, nosotros llegamos a encontrar que la energía del sistema, que depende de lambda, esta energía ha sido igual a la energía E sub 0 más lambda por la energía E1, ¿sí? Esa es en la primera aproximación. Y esto ya lo podemos escribir explícitamente, y eso es igual a los estados phi n del sistema no perturbado, ¿sí? Más lambda por la energía E1, que es phi n, la perturbación phi n, ¿sí? Entonces, ese es el resultado que encontramos para la energía del sistema en la primera aproximación, ¿sí? Este es nuestro resultado. Entonces, hemos hecho ya la primera parte hemos resuelto la primera parte del problema, encontrando la energía en la primera aproximación. Perdón, algo, parece que no se cargó bien la batería. Ahora voy a restaurar la pantalla. Un momento.
Bueno, algo pasó que no ha estado cargándose. Pensé que estaba cargándose bien. Bueno, ahora regreso a la pantalla. Un momento, por favor. Sí, que raro, está con el 38% de batería y se apagó. Bueno, pasa estas cosas. Bien, ahí estamos nuevamente ya con la pantalla y lo que les dije, ¿no? O sea, el resultado encontrado es este, de la energía, ¿sí? Es igual a Φn, lambda y este producto de la perturbación Φn. Y lo mismo quisiésemos hacer para encontrar los vectores propios. Entonces, el vector propio en la primera aproximación, ya lo habíamos escrito, en la primera aproximación es psi igual al estado 0 más lambda por el estado 1, ¿sí? Entonces aquí en esta relación nos hace falta conocer cuál es el estado 1. Entonces, este es nuestro problema, averiguar el valor de este estado 1, ¿sí? Porque el cero ya lo conocemos, unos Φn. Entonces, eso es lo que queremos hacer ahora y para poder hacer ese trabajo de encontrar el estado del sistema en la primera aproximación, lo único que tenemos... No sé si soy yo o se apagó la cámara de nuevo. Se apagó otra vez. Bueno, algo... Yo sí lo veo. Parece que los demás lo ven. Yo sí estoy viendo. Yo veo, está bien. Sí, sí creo que está todo. Sí lo ven, ¿no? Sí, ya se ve, ya le veo ahorita. Ya lo veo, ya, gracias. Entonces, como les decía, yo necesito ahora averiguar cuál es el estado 1, ¿no? Ese es el que nos hace falta y con eso cerraríamos este problema de encontrar los valores de energía y los estados en la primera aproximación. Entonces, para encontrar ese estado 1, lo único que tenemos a mano es esta ecuación, la misma ecuación que ya usamos, ¿sí? Es lo único que tenemos. Como estamos en la primera aproximación, entonces volvemos a usar esta ecuación 2i que está indicada. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Usando esta ecuación h0 menos epsilon por el estado 1 más w menos epsilon 1 por el estado 0.
igual a 0. Entonces, lo que debemos hacer para encontrar el estado 1 es lo siguiente. Usamos esta ecuación mismo, pero en este caso lo proyectamos sobre los vectores phi p, ¿sí? O sea, vamos a hacer la proyección sobre los vectores base phi p, pero vamos a exigir que p sea diferente de n. Entonces cogemos esta ecuación y lo proyectamos sobre los phi p. Entonces me queda phi p h menos epsilon 0 por el estado 1 más phi p w menos epsilon 1 por el estado 0 igual a 0. Y exigimos que el P sea distinto de N, ¿sí? Entonces esa es la exigencia que vamos a introducir. Entonces, como digo, nuevamente tomamos esta ecuación, proyectamos, en este caso sobre los phi P, y exigimos que los P sean diferentes de N. Es lo mismo que hicimos antes, pero con esta restricción de que los P sean diferentes de N. Entonces, si hacemos esto, desarrollamos esa ecuación que acabamos de proyectar y lo que vamos a obtener sería lo siguiente. Entonces, bueno, en este caso podríamos utilizar de una vez el valor del epsilon 0 y nuevamente lo que hicimos antes, tomamos el valor de la acción de phi p de h sobre el bra phi p. Entonces la acción de h sobre el bra phi p, eso me da E sub p, y me quedaría en últimas E sub p, desarrollando esto, me queda E sub p del sistema no perturbado menos E0, pero E0 es E sub n. Entonces sería menos E sub n del sistema no perturbado, ¿sí? Esto sería esta primera parte. Y aquí me quedaría simplemente el producto de los phi p por el estado 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese sería el primer término de esta expresión, ¿sí? Entonces, luego, el siguiente término es mucho más fácil de tratar. Entonces me queda phi p w la perturbación por phi n, que es el estado 0, y menos epsilon 1 por, bueno, lo voy a poner acá, epsilon 1 por phi p phi n. Y todo eso igualado a 0, ¿sí? Entonces, eso sería el tratamiento de este término. Y ahí notamos que ese último término debe ser igual a 0, ¿no es cierto? Porque son ortogonales, el phi p y el phi n. Habíamos indicado que el p es distinto del n. Entonces, ahí, al considerar eso, que el p es distinto del n, este término final, este vale 0, ¿sí? Entonces nos quedan solamente los otros términos. Y de esa expresión de ahí, nosotros podemos despejar el valor de este producto interno de phi p 1. Entonces tendríamos phi p 1. Esto ha sido igual a el producto phi p w phi n, ¿sí? Sobre E sub n 0 menos E sub p 0. ¿Sí? Entonces, al proyectar esta ecuación de la primera aproximación, el resultado que obtenemos es este producto interno entre phi p y el estado 1, y el resultado es el que está ahí, ¿cierto? El producto phi p w phi n sobre E sub n 0 menos E sub p 0. Entonces, este resultado de aquí es lo que podemos encontrar al hacer esta proyección con la ecuación de la primera aproximación. Entonces, ¿para qué nos sirve este resultado que acabamos de encontrar?
Entonces, justo este resultado sirve para encontrar el estado 1, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar el estado 1? Voy a borrar acá. ¿Y cómo usamos ese resultado para encontrar el estado 1? Bueno, la forma de encontrar el estado 1 es nuevamente haciendo un desarrollo en la base del sistema no perturbado. Entonces nosotros podemos escribir un desarrollo y nos viene como el sumatorio según P de los coeficientes, digamos, en estos coeficientes podríamos llamar los coeficientes alfa sub P por los estados phi P, ¿sí? Entonces desarrollamos en la base el estado 1 en la base del sistema no perturbado, ¿sí? Entonces si quieren lo ponemos aquí en la base de los phi P, ¿sí? Y los coeficientes alfa P son estos ya conocidos y simplemente de esa manera nosotros podríamos ya encontrar el estado 1. Entonces el estado 1 es igual al sumatorio según P de los productos internos de phi P con 1 por phi P, ¿sí? Ese es el desarrollo explicitando los coeficientes. Y justo esos coeficientes son los que acabamos de encontrar hace un momento, ¿sí? Entonces aquí están estos coeficientes y son los que vamos a introducir en esta expresión de acá, ¿no es cierto? Entonces, haciendo eso, nos permitimos ya encontrar el estado 1 y sabemos que este estado 1 ha sido igual al sumatorio según P. Hay que recordar que P es distinto de N, ¿sí? Y eso es necesario para que no nos dé un infinito aquí. Entonces, simplemente vemos que esto es igual a phi P W phi N sobre el E sub N0 menos E sub P0 por el estado phi P. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, esta sería la expresión que nosotros acabamos de encontrar para el estado 1 y nuevamente exigiendo que el P sea distinto de N para que también no se produzca aquí un 0. Así que el estado 1 lo podemos expresar de esta manera, ¿sí? Ese sería el resultado que nosotros encontramos. Y aquí en este resultado se conoce los phi, que son los vectores propios del sistema no perturbado, W es la perturbación y las energías del sistema no perturbado. Entonces en última hay que hacer este desarrollo, esta suma que está aquí para poder encontrar el estado 1. Así, de esa forma, nosotros hemos logrado de una manera bastante simple encontrar en la primera aproximación la energía que está dada aquí con esta ecuación y esta ecuación de acá que lo voy a volver a escribir acá abajo. Esta ecuación adicional nos da ya el estado del sistema en la primera aproximación. Entonces, en definitiva, tendríamos la energía, esta es la energía del estado, y el psi que estamos buscando, que es el estado, sería el estado 0, que eso nos viene, más lambda por el estado 1, que está acá, más lambda por el sumatorio de P distinto de N, de el producto phi P W phi N sobre E sub N0 menos E sub P0 por los phi P. Entonces, esta expresión de aquí da los estados, el estado del sistema en la aproximación. ¿Sí? La energía por un lado y acá el estado. El estado del sistema perturbado. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros
nosotros llegamos a establecer estas dos relaciones muy importantes que caracterizan la energía del sistema y el estado del sistema en la primera aproximación. Entonces ponemos aquí también, ¿sí? Para concluir. Esos son los dos resultados a los que queríamos llegar. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Es bastante simple, ¿no? Entonces no creo que haya dificultad. Y de todas maneras, nosotros vamos a calcular lo mismo en la segunda aproximación, usando la ecuación que está ahí en la pizarra, ¿no? La 3i. Entonces, usando esa ecuación, podemos hacer lo mismo, repetir lo que acabo de hacer y encontrar la energía y el estado del sistema perturbado en la segunda aproximación. Entonces, eso lo podemos hacer ahora. Bueno, pero antes vamos a hacer un pequeño receso, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta. Más o menos se entiende. Es muy simple, ¿no? Entonces, no creo que haya donde perderse. Bueno, entonces vamos a hacer un receso y después del receso ustedes van a trabajar en calcular la segunda aproximación. Sí, vamos unos 10 minutos de receso. Nos vemos en unos 10 minutos aproximadamente. La ecuación que está ahí indicada en la pizarra. Y hagamos lo mismo, exactamente lo mismo. Brian, una pregunta. Me parece que no se está grabando. Ah, no, sí está grabando, perdón. No había visto. Está bien, gracias. Para la energía es bastante simple, solo proyectamos sobre phi n nada más. Recuerden también que en esta aproximación, en la segunda aproximación igual, se tiene que exigir que el estado esté normalizado. ¿Sí? Entonces, es decir, estamos aquí, ¿no es cierto? La segunda aproximación. Entonces, el estado sí
tiene que ser igual, bueno, sería el estado 0 más lambda por el estado 1 más lambda cuadrado por el estado 2, ¿sí? E igual exigimos que el producto de psi con psi sea igual a 1. Entonces ahí podríamos encontrar otros productos internos que se van a anular o no, o tal vez no se anulan, pero hay que hacer ese producto psi con psi. Quizás eso es lo primero que se tiene que hacer ahora, ¿no?
Bueno, para ayudarles un poco a adelantar las cosas, entonces nosotros cogemos esa ecuación de ahí, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es proyectar otra vez sobre los φn. Entonces la proyección sobre los φn me daría lo siguiente, a ver cómo calculamos eso. Hagamos la proyección. Pues sería sobre el estado cero, en que se fiere. Sí, esa sería la proyección sobre los φn, sobre el estado cero. Entonces, de esa ecuación encontramos 2, por ejemplo, sí, porque esto es 1, es 0, 0 es 1. Entonces me queda E2, la energía 2, que es lo que estamos buscando, ¿no? La energía 2, estamos buscando la energía 0 ya lo conocemos y lo mismo la energía 1 ya conocemos. Entonces, epsilon 2 es lo que buscamos y nos queda igual a que sería H00. Eso puede ser, a ver. Aquí sería otra vez 0. Este término se va. El primero se va, ¿verdad? Sí, porque es 0H0, eso es de 0. Y de 0 menos de 0 se va. ¿Les parece? Sí. Sí, ¿no? Entonces este primer término se va. Y aquí nos queda 0W de 1. Nos queda 0W1. Y acá queda 0 epsilon 1, 0, 1. Entonces queda epsilon 1, 0, 1. Pero el producto 0, 1 vale 0. ¿Sí? Esto vale 0. El producto 0, 1 habíamos mostrado que vale 0. Y por lo tanto queda E2 es igual al producto 0, W1. O sea, φn W1. ¿Sí? Así quedaría la energía 2. Pero como nosotros ya conocemos el estado 1, entonces podemos explicitar eso y poner la forma, aquí colocamos ya la expresión del 1 que ya conocemos, sabemos ya cuánto vale, y reemplazando el estado 1, entonces la energía 2 va a ser simplemente, reemplazando el estado 1, sería la sumatoria según P distinto de N, que es del estado 1, de los φn W phi P, ¿sí? Esto se va a repetir, entonces queda otro, y esto nos queda al cuadrado, y sobre la energía, que sería la energía E sub N0 menos E sub P0, ¿sí? Entonces, simplemente al reemplazar el estado 1, que ya conocemos, en esa expresión de la energía 2, que es el producto interno entre 0 W1, hacemos el reemplazo y el resultado sería ese, que es el producto interno de φn W phi P al cuadrado, el módulo al cuadrado, sobre las diferencias de energía del estado E sub n y el estado E sub p del sistema no perturbado. Esa expresión E sub 2 es la que estamos buscando y con eso tenemos ya la energía del sistema. ¿Sí? Entonces esto es lo que buscamos y con eso tenemos ya la energía del sistema en la segunda aproximación. Entonces la energía del sistema en la segunda aproximación sería la energía E, que sería igual a la energía E sub 0 más lambda E1 más lambda cuadrado por epsilon 2.
Y si reemplazamos lo que ya tenemos, esto sería n sub n0, ¿sí? Dividido al P de Rn, más lambda por epsilon 1. Epsilon 1, la energía del estado 1 era igual al producto interno de los phi n, w phi n. Entonces sería lambda phi n, w phi n. Y la energía del estado 2 que acabamos de encontrar por lambda cuadrado sería lambda cuadrado por el sumatorio según P distinto de n del módulo al cuadrado de phi n, w phi p, y todo esto al cuadrado sobre la diferencia de energía E sub n0 menos E sub p0. ¿Sí? Entonces, toda esta expresión de aquí representa la energía del sistema en la segunda aproximación. ¿Sí? Entonces, este es aquí la energía del sistema perturbado. ¿Sí? Es la energía del sistema perturbado. Ese es el resultado que queríamos encontrar. Y bueno, ustedes lo ven que se puede encontrar con facilidad, ¿no es cierto? Entonces, solamente proyectando sobre el estado phi n, que es lo mismo el estado 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, esa sería la energía, y lo mismo podemos hacer para encontrar el vector propio o el estado propio del sistema en la segunda aproximación, usando la misma ecuación que tenemos aquí. Entonces, para el vector propio, para el vector de estado, entonces para el vector de estado hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, cogemos esta ecuación y lo proyectamos, pero ahora tenemos que proyectar no sobre el estado 0, no sobre phi p, perdón, no sobre el estado 0, sino sobre un estado phi q, ¿sí? Bueno, aquí hicimos, ¿no? Cogemos esta ecuación, la proyectamos sobre el estado 0, tenemos la energía. Cogemos esta ecuación, proyectamos sobre el estado phi p y tenemos el vector. Entonces, en este caso, para que no se confunda la p con la Q que vamos a introducir, entonces tenemos que proyectar esa ecuación sobre un estado phi Q, ¿sí? Para que no se confunda con la P que ya teníamos. Entonces, esto sería H0 menos epsilon 0 por el estado 2, más el phi Q por el W, epsilon 1 por el estado 1, y menos el epsilon 2 por la proyección de phi Q, y eso igual a 0, ¿sí? Entonces, como digo, esto proyectamos la ecuación base sobre un phi Q. El Q, vuelvo a repetir, es para que no se confunda con el P que ya teníamos, ¿sí? Y exigimos lo mismo, que el Q sea diferente de P de N, ¿no? Que habíamos puesto, ¿sí? Que sea diferente de N, y también deberíamos exigir que sea diferente bueno, por ahora diferente de N. Entonces, con eso podríamos hacer todo el proceso ya de trabajar con esta expresión, encontrar el estado 2, ¿sí? Entonces, de aquí, de esta expresión, el objetivo es encontrar el estado 2, este estado de aquí. Y este estado 2 lo expresamos en la base, del sistema no perturbado, es decir, esto sería igual al sumatorio según Q
Q distinto de N, ¿sí? De el phi Q2 por el phi Q, ¿sí? Eso sería el estado 2. Entonces, de la expresión de arriba, nosotros encontramos este factor y así nosotros podemos expresar aquí el estado 2 con este desarrollo en base a la base no perturbada, ¿sí? Entonces, es lo mismo que ya hicimos, ustedes pueden repetir el proceso y el resultado final que vamos a encontrar para la energía, para el vector, digamos, para el vector de estado, es el siguiente. Entonces, nosotros finalmente encontramos que el vector 2, que es el vector de la segunda aproximación, se va a expresar de la siguiente manera. Pues va a ser un sumatorio según P distinto de N, y también se exige que Q sea distinto de N. Entonces el resultado es que nos da phi Q W phi P por phi P W phi N sobre las diferencias de energía E sub N0 menos E sub P0 por E sub N0 menos EQ0. Y esto multiplicado por phi Q, ¿sí? Y aparece un término más, que es el término menos, lo voy a poner acá, el sumatorio según P distinto de N del producto phi N W phi N por phi P W phi N sobre las diferencias de energía E sub N0 menos E sub P0 al cuadrado y multiplicado por phi P. ¿Sí? Entonces, toda esta expresión grande es la que da lugar al estado 2, ¿sí? Que resulta de procesar lo que está acá arriba, y me da esto la posibilidad de tener ya el estado del sistema en la segunda aproximación. Entonces, el estado del sistema en la segunda aproximación sería igual al estado 0, que son los phi n, más lambda por el estado 1, que ya lo habíamos calculado, y más lambda cuadrado por el estado 2, que acabamos de calcular, ¿sí? Entonces, con esto tendríamos el estado del sistema perturbado y la energía del sistema perturbado en la segunda aproximación, ¿sí? Entonces, esta expresión de aquí, grande, ingresa acá, ¿no? En este término que está ahí mostrado. Y bueno, y con eso ya tendríamos completo el cálculo de la energía y del estado del sistema en la segunda aproximación, y así podrían ustedes también calcular en otras aproximaciones de orden superior. La idea básica es la misma, ¿no? Bien, entonces, no sé si tienen alguna consulta. Esto es el procedimiento que se tiene que hacer. Es bastante simple. Cogemos esas ecuaciones bases y simplemente proyectamos sobre los estados phi n para encontrar la energía, o sobre los estados phi p o phi q para encontrar el vector de estado. Y con eso tenemos ya resuelto el problema. Para entender mejor esto, si es que no tienen preguntas, yo quiero hacer un ejercicio. Entonces, un pequeño ejercicio que dice lo siguiente. Ustedes pueden trabajar sobre ese ejercicio ahora. Entonces, vamos a calcular, quizás en la segunda aproximación, vamos a ver. Okay, no, en la primera aproximación está bien. A ver, dice una partícula de carga Q y masa m. El ejercicio es así, ¿no? Una partícula de carga Q y masa m se mueve en un potencial armónico unidimensional de frecuencia W.
una partícula de carga Q y masa M se mueve en un potencial armónico unidimensional de frecuencia W. Punto seguido. Si la partícula está sujeta a un campo eléctrico E mayúscula, si la partícula está sujeta a un campo eléctrico E mayúscula débil y orientado en la dirección X, calcular la energía del sistema perturbado en la segunda aproximación. Sí, calcular la energía del sistema perturbado en la segunda aproximación. Sí, ese es el ejercicio. Entonces veamos cómo podemos utilizar el ejercicio para asimilar lo que hemos dicho en esta parte del método de las pequeñas perturbaciones. Entonces nos dice que tenemos una partícula de carga Q y masa M que está en un potencial armónico unidimensional de frecuencia W. Entonces nosotros con esto ya podemos escribir el hamiltoniano del sistema, ¿no es cierto? Entonces este es el hamiltoniano de un oscilador armónico y podemos escribir en el ejercicio entonces en el ejercicio podemos escribir que el hamiltoniano H0, como se trata de un oscilador armónico, esto es simplemente la energía cinética y la energía potencial, que es P al cuadrado sobre 2M más un medio de Kx cuadrado, ¿no es cierto? Ese es el potencial y la energía cinética del oscilador armónico. Entonces, esa energía, ese hamiltoniano corresponde al sistema no perturbado y nosotros ya conocemos los valores de energía y los estados del sistema no perturbado. Entonces nosotros podríamos calcular H por phi n igual a E sub n0, que es el sistema no perturbado, por phi n, ¿sí? Entonces esa energía y esos phi n son del sistema del oscilador armónico. Entonces, por ejemplo, la energía E sub n es la energía m más un medio por h omega, ¿no es cierto? Es la energía del sistema del oscilador armónico. Y las funciones de onda son aquellas que están dadas por los polinomios del MIT. Entonces, se conocen las energías de los estados del oscilador y se conocen los estados phi, ¿sí? Son conocidos. Entonces, ahora lo que queremos es resolver el problema cuando existe un campo externo. Entonces, nosotros tenemos la presencia de un campo eléctrico externo. Entonces, en ese caso, el hamiltoniano ya es diferente, ¿no es cierto? El hamiltoniano del sistema perturbado. Ese es el oscilador no perturbado. ¿Sí? Y del sistema perturbado, nosotros sabemos que este va a ser igual a H0 más la energía de perturbación. Entonces, la energía de perturbación corresponde en este caso a la energía que aparece debido a la presencia del campo eléctrico externo, ¿no es cierto? Entonces, el campo eléctrico va a afectar al sistema y esa energía está dada por el producto del campo con la carga, ¿sí? Pues aquí va un término de perturbación que sería un W, ¿sí? Y este W estaría dado por el producto de la carga por el campo y por
dirección X. Es el producto del campo que está dirigido en la dirección X. Entonces, el campo por la posición, pero como está en la dirección X, simplemente sería E por X, ¿no? En este caso, este campo eléctrico es considerado pequeño, ¿sí? Y por eso es que este W va a ser una perturbación pequeña. Entonces, el sistema perturbado tendría este hamiltoniano y nosotros estamos en últimas resolviendo el problema de que H multiplicado por los psi debe ser igual a la energía multiplicada por psi. Entonces nos interesa saber cuáles son estos valores de energía y bueno, también podríamos preguntarnos cuáles son estos estados del sistema perturbado, pero en este caso nos piden solamente los valores de energía, entonces podríamos restringir nuestro problema al cálculo de esas energías. Entonces, la energía en la segunda aproximación, la energía de este sistema perturbado en la segunda aproximación, de acuerdo a lo que habíamos visto, es igual a la energía del sistema no perturbado, que está aquí, más lambda por, bueno, es esta expresión de aquí abajo, ¿no es cierto? Esa es la energía del sistema perturbado. Entonces, en esta expresión, bueno, voy a ponerlo así, lambda por el epsilon 1 más lambda cuadrado por el epsilon 2, ¿sí? Entonces, en definitiva, aquí está la forma de la energía en la segunda aproximación y ahí lo que nos hace falta es calcular estos productos internos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este producto interno y estos productos internos. Nos falta calcular para poder calcular ese sumatorio también. Entonces, ese sería el problema, el calcular el producto de psi n por el W phi n. Y en este caso sería el Q, el E, que sería constante por phi n por X y por phi n. Esto es lo que hay que calcular, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale eso de allí? Entonces, para el cálculo de ese producto interno, nosotros podríamos hacerlo utilizando las soluciones, los phi n, que están dados por los polinomios de Hermite, me parece que definen las soluciones del oscilador armónico. Podríamos hacerlo de esa manera, pero hay otra forma más simple de calcular ese producto interno, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que cuando estamos tratando con el oscilador armónico, es posible usar los operadores de creación y aniquilación para facilitar los cálculos. Entonces nosotros podríamos hacer eso, hacer este cálculo de ese producto phi n, x phi n, usando los operadores de creación y aniquilación. Entonces ustedes recuerdan que usando A y A más, el X se expresa, el X dimensional se expresa como la raíz de H sobre 2mw por el A más A, ¿sí? Así se expresa el X. Y nosotros sabemos entonces que podríamos usar esto para poder calcular ese producto interno. Ahora también sabemos que el A más actuando sobre la función de onda, digamos, sobre phi n, esto va a ser igual a raíz de n más 1 por phi n más 1. ¿Sí? Eso sabemos, porque es el operador de creación. Y el A actuando sobre phi n, esto es raíz de n por phi n menos 1. ¿Sí? Entonces es la acción de los operadores sobre los estados. El uno corresponde a la creación y el otro a la aniquilación. Entonces podemos utilizar este hecho de que sabemos que el X se puede expresar a través
de los operadores de creación y aniquilación, y también conocemos cómo actúan los operadores de creación y aniquilación sobre los estados del sistema. Entonces, aprovechando esto de aquí, se puede, de esta manera, con estos operadores especiales, se puede calcular con facilidad ese producto interno phi-n, x phi-n que necesitamos aquí, ¿sí? Se puede calcular este producto y también se puede calcular este producto, y con eso facilitamos el cálculo y podemos encontrar estas correcciones a la energía. Entonces, quizás eso lo pueden hacer ustedes, calcular esos productos con esta indicación, y así tendríamos ya el resultado que estamos esperando. Bueno, creo que eso lo pueden seguir haciendo. Bueno, si no, continuamos el día viernes. Podemos mostrar cómo queda ya la corrección a la energía. Y en este ejercicio del oscilador armónico se ve cómo se tiene que utilizar estas expresiones que habíamos encontrado para calcular las correcciones a la energía, y también cómo podemos calcular los estados del sistema perturbado en las diferentes correcciones. Este es el método de las pequeñas perturbaciones que estamos mostrando cuando la perturbación es constante, ¿sí? Entonces, hay una de las cosas que tienen que tener claro es que este W que estamos aquí introduciendo es constante en el tiempo, ¿sí? Entonces, este W no depende del tiempo, ¿sí? Aquí. Entonces, constante en el tiempo. ¿Sí? Después vamos a ver las perturbaciones cuando dependen del tiempo. Por ahora son las perturbaciones que no dependen del tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Está más o menos claro lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Bien, entonces ustedes pueden seguir intentando completar este ejercicio y ya les indico por dónde deben moverse. Y en la próxima clase mostramos el resultado de este ejercicio. Vamos a hacer otros ejercicios y después vamos a pasar a la parte de la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. Por ahora podemos dejar ahí, si es que no tienen más preguntas, y nos vemos el día viernes a las 11 de la mañana. Ya fue cambiado el horario, entonces las clases son los martes de 9 a 11, los miércoles de 2 a 4, como ahora, y el viernes de 11 a 12. Les agradezco por estar en la clase y nos vemos el día viernes. Que pasen ustedes muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.